En Humanos entre Estrellas contamos historias a la manera humana, no con clichés artificiales ni voces prefabricadas. Mi nombre es Aono, y comencemos. El sonido era un zumbido húmedo, una vibración que recorría el metal con la lentitud de quien mide el tiempo en mareas. Major Elena Torres abrió los ojos a un mundo de luz fría y superficies pulidas. La impresión inicial fue de gravedad invertida, como si el cuerpo recordara una cama que no existía. Alrededor de su cápsula, tentáculos pálidos se movían con la precisión de un reloj, los ojos compuestos de los trip, los microapéndices que ajustaban tubos. La membrana que emitía una luz interna cuando un dato crítico se actualizaba. La cápsula expulsó vapor. Elena sintió la quemazón tenue en la garganta, la memoria de la última maniobra, de la alarma roja que precede al silencio, y luego el vacío antes del recuerdo. Su paso por el holocrónica de la misión se limitaba a flashes, un cruce de campo, una radio que cortó, el mensaje cifrado demasiado tarde. Su chaleco táctico le pesaba, aún adormecido, y una línea de diagnóstico holográfico parpadeó: paciente, Major Elena Torres. Estado: trauma moderado. Inmovilizada. Una voz seca, con acento que no podía identificar de inmediato, pronunció protocolo y etiqueta con la calma de quien ha visto 10.000 corazones latir y detenerse. Dr. Ketbar, iniciar examen somático. Preparar electrodos. Los nombres no estaban en el mismo idioma, pero la intención era universal: análisis, clasificación, control. Dr. Ketbar se destacó al frente de la sala. No era un médico humanizado, era una figura alta, tentáculos recogidos en una jerarquía que sugería rango y disciplina. Sus movimientos eran lentos, medidos, como los de un cirujano que no tolera sorpresas. A su lado, Brital sujetaba una tableta de cristal con lecturas que chispeaban en verdes imposibles. Las palabras humanas que Elena alcanzó a entender eran pocas: xenobiología, anomalía, overdrive. El primer contacto de mirada fue un choque cultural: Elena, con la mandíbula tensada y la voz raspada, y los ojos múltiples que la observaban con una curiosidad clínica. La primera frase que pronunció la Major fue militar y clara. ¿Estado de la nave? Su lengua estaba pesada, el cerebro funcionaba a ralentí, pero la cadena de mando no perdona la duda. ¿Ves el Silencium, investigación científica? Usted es superviviente del reconocimiento Aegis 9, explicó Ketbar en un tono que mezclaba declaración y pregunta. Sus compañeros no responden. La noticia cruzó la cápsula como una onda. Elena respiró con dificultad. Su entrenamiento dictó calma: comprobar, registrar, priorizar. Bajo la piel, sin embargo, latía el instinto que había salvado a hombres y mujeres en misiones anteriores: evaluar amenazas y encontrar soluciones. Ella no era una víctima, era una pieza de inteligencia con una ventaja que los Trib aún no entendían. A los pocos minutos de ser descongelada, los sensores del Silencium registraron una aberración en la actividad neuronal de Elena, picos de potenciales que no coincidían con los modelos en su base de datos. Brital ajustó los instrumentos, con tentáculos que temblaban no por miedo, sino por anticipación científica. Señal no acorde a humano promedio, murmuró. Patrón, amplificado. El equipo colocó electrodos alrededor de la sien de Elena. La aguja de la consola subió y bajó como un mar agitado. Ketbar miró, sus apéndices palpitaron al compás de la lectura. ¿Qué mecanismo está generando esa sincronía?, preguntó, más para sí que para los demás. Los Trib habían estudiado millones de especies, su fama se basaba en entender los ritmos biológicos que mantenían ecosistemas enteros. Habían visto resiliencia, adaptación extrema, pero no un patrón como ese, un pulso que se elevaba cuando la decisión se volvía necesaria. Elena, entre somnolienta y alerta, captó fragmentos de conversación que contenían términos nuevos: respuesta de sobrecarga cognitiva, overdrive, amplitud adaptativa. Sus labios se movieron con humor seco. Llámenlo como quieran, dijo con voz baja, pero yo la llamo apretar el culo y pensar más rápido.
Una risita contenida recorrió el laboratorio, un sonido nuevo para las membranas de los TRIP. Brital no supo qué hacer con la frase. Ketbar se inclinó ligeramente, gesto casi humano, curioso. Usted, replicó. ¿Describe la sensación? Elena inhaló, notó el sabor metálico en la boca. Recordó el último segundo antes de la explosión, una decisión tomada sin datos completos, la apuesta por una maniobra arriesgada para salvar a su escuadrón. El cuerpo, entrenado, respondió con claridad en momentos donde el cálculo frío hubiera dudado. Foco, dijo. Todo se vuelve lento y claro, los ruidos se filtran. Las heridas duelen menos. No sé por qué, pero puedo tomar decisiones que parecen imposibles. Ketbar hizo más preguntas, cada una un destello en la constelación de hipótesis que habitaba su mente. Mientras tanto, la cámara del Silencium enfocó una pantalla lateral, un pulso de energía, un eco de radiación, una breve transmisión interceptada momentos antes de la caída de Aegis 9. Brital amplificó la frecuencia. Un patrón emergió, una firma que no pertenecía a ninguna banda conocida. El silencio que siguió fue metálico y pesado. La primera 3 minutos habían cumplido su función, inmersión, conflicto y planteamiento. Elena era la ventana humana que, sin querer, exponía a los TRIP a un misterio que desafiaría su taxonomía. La nave continuó su zumbido, y las luces de la consola eran constelaciones diminutas que prometían respuestas lentas y exactas. Pero en la sala de mando, una alarma menor titiló, un mensaje entrante con prioridad militar. Firma de propulsor a 6 minutos dirección 04, anunció un armario de voz robótica. Ketbar frunció sus apéndices. Un cazador no esperaba encontrar presas en un remanso científico. ¿Le hicieron seguimiento a Aegis 9? Preguntó, la pregunta colgando como una línea de cable bajo tensión. No lo sé, respondió Elena. Su garganta ardía, y la memoria se reorganizaba en fragmentos afilados. Sabía que el universo no perdona a los descuidados. Su instinto le susurró otra verdad, en ese pulso extraño, en su propia respuesta fisiológica, había algo que iba más allá de mera biología, era una ventaja táctica, un recurso que podía inclinar la balanza. Si los TRIP lo comprendían, podrían convertirla en objeto de estudio. Si un enemigo lo detectaba, sería cebo. Brital corrió múltiples simulaciones y las proyectó en el muro. Un símbolo emergió, la NIB, frontera peligrosa, cazadores con propósitos claros. El Silencium no tenía armamento pesado, su embargo científico lo hacía vulnerable. Ketbar se volvió hacia Elena con una mezcla de cálculo y algo que se parecía a preocupación. Major Torres, dijo con gravitas, su supervivencia implica variables que ahora mismo desconocemos. Evacuarla es lo correcto, pero la presencia de un objetivo hostil complica el protocolo. Necesitamos cooperación. Elena apretó los dedos. La cápsula aún le dolía, su hombro tenía un vendaje improvisado. Pero la cadena de mando habló en su sangre. Díganme lo que hace falta, respondió. No se me deja atrás. Ketbar no era un militar por formación, pero conocía el lenguaje del riesgo. En su archivo mental aparecieron mapas de sectores clausurados, notas de conferencias sobre fenómenos humanos que la academia trataba con respeto y distancia. Y una cuarentena de protocolos que sugerían no provocar a lo desconocido. Los TRIP eran profesionales de la distancia clínica, recogían, etiquetaban, archivaban. Sin embargo, la presencia de Elena los forzaba a una decisión ética que sus manuales raramente abordaban. Usar a un ser vivo como fuente de conocimiento mientras éste constituye a la vez un potencial aliado y un posible detonador de conflicto. Elena intentó recordar la tripulación de Aegis 9. Tenía rostros entrecortados en su memoria, Jensen, con la cicatriz en la ceja, Miró, cuya risa le ayudó en noches frías, y el sargento Patel, que había insistido en mejorar las trinchas de emergencia. Eso le dio un nombre práctico a su pérdida, no era abstracta. Cada recuerdo era un registro de relaciones que ahora pesaban en su juicio.
Ella no era una criatura para disección, era parte de una unidad de la que no podía traicionar los secretos. Brital ajustó la matriz de análisis y presentó una hipótesis preliminar al concilio de la nave. La respuesta de sobrecarga cognitiva parecía correlacionar con picos de adrenalina y con incrementos en la sincronía neuronal que facilitaban decisiones tácticas. El término técnico no tenía el peso emocional que Dr. Ketbar esperaba. En su lugar, prefirió la palabra humana, instinto. Ese matiz provocó un silencio incómodo en la sala de observación. La arquitectura del Silencium también dijo algo sobre sus prioridades: compartimentos a prueba de radiación, vitrinas con especímenes en soluciones ambarinas, y un puente pequeño donde las decisiones se tomaban por consenso científico. Las ventanas del puente no miraban a estrellas, sino a sensores que interpretaban el vacío. La nave vivía en la información, no en el combate. Su fuerza era el conocimiento, su debilidad, la falta de artillería concreta. Mientras se daban las primeras decisiones, la Major sintió el dolor en la articulación del hombro, un recordatorio de que el heroísmo tiene un costo físico. Sintió también una curiosa calma: cuando su cuerpo entraba en sobrecarga, su mente se divorciaba de la pavorosa contabilidad del posible dolor. No era invulnerabilidad, era un enfoque agudo. Podía escuchar la respiración de Ketbar como si fuera un metrónomo distante, y en esa escucha encontró una verdad simple: los Trip miraban por su expediente clínico, pero aún no sabían si podían confiar en ella. El protocolo del Silencium requería un juramento de no agresión mientras durara el examen. No interferir durante cuarentena, mostró una línea holográfica en la consola, la ley universal de la investigación. Ketbar miró a su tripulación, y en sus apéndices se adivinó una tensión que no sabían cómo nombrar. Si la Lanid nos detecta, dijo, seremos presa. La idea de ser presa encendió una decisión en Elena. Ella no esperaba que la hospitalidad alienígena se transformara en camaradería, pero tampoco estaba dispuesta a esperar la muerte con las manos cruzadas. Si quieren conservar su objeto de estudio, entonces necesitamos proteger el objeto, dijo con voz firme. Sus palabras no fueron arrogancia, fueron cálculo y oferta de reciprocidad. Brital procesó la propuesta con microgestos que las traducciones etiquetaron como sorpresa, luego interés. Prepararon una sala de operaciones improvisada y comenzaron a discutir modificaciones sencillas: ocultación de firma, transmisión de datos en patrones erráticos y la posibilidad de usar los restos del Podigis 9 como señuelo. Eran arreglos precarios, improvisados por científicos, y ese hecho era exactamente la ventaja que Elena entendía: creatividad donde la tecnología falla. En medio de la planificación, el sensor principal lanzó otro dato: una anomalía en las emisiones térmicas. El sistema no clasificó inmediatamente la fuente, pero la lectura tenía un matiz que Elena reconoció: una nave con propulsores de alta eficiencia, maniobrabilidad rápida, diseñada para interceptar. La distancia se cerraba, y el Silencium, sin armamento pesado, contaba ahora con la inteligencia, la astucia y una mujer cuyo cuerpo guardaba secretos que aún no podían explicarse. Las luces del laboratorio se atenuaron un instante, era como si la nave tomara una bocanada antes de sumergirse en la operación. Ketbar asintió con decisividad. Iniciamos protocolo de sigilo. Brital, prepara interfase de ocultación. Major Torres, necesitamos su cooperación total. Elena asintió. Sus palabras, aunque simples, pesaban: haré lo que sea necesario para volver con los míos. El primer capítulo cerró con la imagen de la cápsula ahora vacía, un vendaje sobre el hombro de la Major y las figuras de los Trip moviéndose alrededor como guardianes científicos y, por primera vez, protectores. Afuera, en la negrura, una firma de motor dibujaba una trayectoria que se dirigía directamente hacia ellos. La cuenta regresiva comenzaba. El Silencium redujo la iluminación hasta un nivel que para los Trib equivalía a alerta amarilla. Las membranas lumínicas que servían de ventanas internas filtraron tonos azules pálidos. Para Elena, aquello parecía un acuario científico más que un puente de mando.
La nave vibró con un leve cambio de curso, su modo de sigilo no era absoluto, pero sí lo suficiente para confundir a sensores de baja resolución. Dr. Ketbar giró dos de sus tentáculos hacia la consola de navegación. Sus movimientos eran tan precisos que parecían predeterminados, pero cada gesto llevaba la atención de alguien que nunca había estado tan cerca de una confrontación militar real. Los Trib eran grandes observadores, pero pobres combatientes, y lo sabían. Major Torres, dijo Ketbar con su voz granulada, necesitamos una valoración situacional humana. Sus decisiones anteriores sugieren un procesamiento táctico superior en escenarios de riesgo. Elena se enderezó en la silla adaptada que habían improvisado para su anatomía. El dolor en el hombro todavía irradiaba, pero ella lo colocó al fondo de su mente, su entrenamiento le indicaba priorizar claridad. Primero, muéstrenme el mapa táctico, dijo, extendiendo la mano hacia la pantalla principal. Brital la activó con nerviosismo. Sus tentáculos temblaron como filamentos movidos por corriente marina. Trayectoria del objeto hostil, indicó. Velocidad, alta. Firma térmica, la NIV. Probabilidad de interceptación, 82%. Elena analizó la proyección. 82, ¿por qué tan alta? Porque nuestras maniobras evasivas son limitadas por el equipo científico, respondió Ketbar sin rodeos. No fuimos creados para esto. Elena exhaló despacio. Entonces vamos a improvisar. La palabra resonó entre los alienígenas. Para los Trib, improvisar era sinónimo de abandonar el método. Para Elena, era sinónimo de sobrevivir. La sala de comunicaciones se iluminó con un destello púrpura. Brital revisó el panel. Señal de barrido entrante. Nos están buscando, informó. Trataré de desviar el eco térmico. Eso solo retrasará lo inevitable, pensó Elena, aunque no lo dijo para no aumentar la tensión. En su interior, algo comenzó a moverse. No era adrenalina pura, era una sensación familiar, el inicio del estado que ella había descrito como foco agudo. Su respiración se volvió más profunda y el sonido ambiente de la nave se fractalizó en capas que su mente organizaba sin esfuerzo consciente, el zumbido del reactor, el chasquido de un relé. El cambio casi imperceptible del curso. Ketbar notó el cambio. Su actividad cortical está aumentando, observó. Major Torres, está estimulando ese estado humano inusual. Estoy concentrándome, respondió ella. Es normal. No me pidan que deje de hacerlo. Normal, murmuró Brital, anotando frenéticamente. Para mí, sí. El equipo científico condujo a Elena a un compartimento donde pudieran trabajar sin ser detectados por un rastreo LANIV. No era un laboratorio principal, sino un módulo de observación con paredes transparentes reforzadas. Tenía instrumentos colgando del techo y un tanque lleno de un fluido verde turbio donde flotaba un espécimen no identificado. Elijan un lugar menos viscoso la próxima vez, dijo Elena, que evitó mirar al tanque. Ketbar no entendió el humor, pero registró la incomodidad. Lo siento. Necesitamos este cuarto porque es uno de los pocos blindados térmicamente. Brital conectó un cable a la consola. Major Torres, haremos pruebas rápidas para entender mejor su respuesta fisiológica bajo estrés. Nada invasivo. Elena no respondió de inmediato. Miró a los dos Trib, luego a la puerta cerrada herméticamente. Su instinto militar gritaba una cosa, cuidado. Su entrenamiento de supervivencia en entornos mixtos repetía otra, evalúa, negocia, controla el marco. Solo si tengo una línea directa con el puente, exigió Elena. Si esos insectoides nos sorprenden, no quiero morir en este cuarto donde uno de sus especímenes me está viendo. El espécimen, como si entendiera, emitió un burbujeo inquietante. Ketbar inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Aceptamos. Las pruebas comenzaron. Primero, mediciones de ritmo cardíaco en reposo. Luego, estímulos sonoros diseñados para simular escenarios de combate.
Después, proyecciones holográficas con situaciones tácticas. Y finalmente, una prueba que los Tribe habían dudado en realizar, visualizaciones de estrés extremo para inducir una respuesta fisiológica profunda. Elena resistió todas. Su mente analítica comenzó a notar algo, cada prueba coincidía con un repunte en su claridad mental. Podía ver fallos en las simulaciones, puntos ciegos en los hologramas, incluso errores sutiles en los patrones alienígenas. A veces, corregía a los Tribe antes de que ellos terminaran la frase. En una pausa, Kepar se acercó. Major Torres, ¿sabe que sus resultados no coinciden con ningún parámetro humano que tenemos registrado? Elena apretó la mandíbula. Sé que soy entrenada. No hablamos de entrenamiento, corrigió él. Hablamos de biología. Elena lo miró con frialdad. No soy un laboratorio. Lo sabemos, dijo Kepar. Por primera vez, su tono no era clínico. Era humano en su gravedad. La tensión se acumulaba no solo entre Elena y los Tribe, sino en el silencio mismo. Cada segundo traía un nuevo riesgo. A medida que las simulaciones continuaban, la alarma externa cambió de color, un rojo tenue iluminó las paredes internas. Intercepción en 9 minutos, anunció el sistema central. Elena sintió un escalofrío. ¿Tienen armamento defensivo? No suficiente para combatir un frigate Lanib, admitió Brital. ¿Algún dron, sistemas de interferencia? No diseñados para combate, insistió Kepar. Entonces usen su especialidad, dijo Elena. Confusión. Información. Señuelos. Kepar entrelazó 2 tentáculos, un gesto que indicaba análisis profundo. ¿Quiere que engañemos sus sensores? Quiero que los hagan perseguir algo que no existe. Improbable, murmuró Brital. Entonces hagan lo probable, replicó Elena. Los humanos vivimos improvisando. La nave se dividió en 2 equipos, científico-táctico, coordinado por Elena, y técnico-biológico, a cargo de Kepar. El plan, aunque rudimentario, tenía posibilidades, usar el pod destruido de Aegis 9 como un señuelo térmico, alterar su firma, amplificarla con la energía remanente del reactor y lanzarlo en dirección opuesta. Brital no estaba convencido. Los Lanib cazan por patrones. Si detectan inconsistencias, lo destruirán. Exactamente, dijo Elena. Y mientras destruyen ese, nosotros escapamos. Kepar evaluó. Era riesgoso, pero todo lo demás era peor. Procederemos, decidió finalmente. Mientras preparaban el señuelo, Elena tuvo su primer colapso parcial. No llegó a desmayarse, pero una punzada eléctrica recorrió su columna. Se apoyó en el panel metálico más cercano mientras su visión se estrechaba en los bordes. Kepar reaccionó de inmediato. Actividad anómala, comentó. Está entrando en sobrecarga sin estímulo externo directo. No, es nada, dijo Elena entre dientes. No mienta, replicó Kepar. Su cuerpo está consumiendo energía a una velocidad que no es sostenible. ¿Esto es normal para los humanos? No para todos, admitió ella. Solo, para algunos soldados. Brital registró los datos. ¿Entonces es una adaptación selectiva? No, dijo Elena. Es experiencia. Necesidad. No podía describirlo sin revelar secretos militares, así que eludió la explicación. Kepar observó la variación en sus pupilas. Major, ¿está consciente de que su cuerpo está haciendo algo que nosotros no entendemos? Siempre he vivido con esa idea, respondió Elena. No me asusta que ustedes lo descubran. Me asusta que lo interpreten mal. La frase resonó más de lo previsto. Kepar bajó la mirada. Los Tribe rara vez pensaban en consecuencias emocionales de su ciencia, pero esta vez sí. El señuelo fue preparado. Era una combinación de chatarra, campos térmicos amplificados y pequeñas piezas de la cápsula humana. Parecía un objeto enorme e irregular.
Perfecto para atraer a un cazador confiado. Listo para despliegue, dijo Brital. Carguen, ordenó Elena. Ketbar dudó. Major Torres, ¿está segura de que los Lanib morderán? Los Lanib son ¿cómo lo digo? Elena pensó un segundo. Depredadores tribales, con una obsesión por trofeos. Si creen que encuentran restos valiosos, van a investigarlos. Lo dijo como si los conociera. No los conozco, aclaró ella. Pero conozco a los depredadores. Ketbar no hizo más preguntas. El señuelo fue lanzado. Y la señal de barrido Lanib, casi de inmediato, cambió su vector. Cayó, gritó Brital con incredulidad. Elena sonrió por primera vez. Ahora corran. El silencium descendió a velocidad silenciosa, ocultándose en la sombra gravitacional de una luna pequeña y sin atmósfera. El movimiento requería precisión absoluta. Ketbar manipulaba los controles con un cuidado reverencial. Pero en cuanto la nave quedó oculta, llegaron las consecuencias, la sobrecarga de Elena se intensificó. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de algo biológico que superaba su control. Ketbar se acercó. Major Torres, su estado está deteriorándose. Necesita descanso. No puedo, dijo Elena, apretando los puños. Si descanso ahora, perderemos ventaja. Y, no sé si podré despertar igual. Igual. Elena respiró hondo. Este estado, no dura para siempre. Y después llega el desgaste. Dolor. Algo peor. Falta de claridad. Los Trip no entendían exactamente. Pero comprendieron lo suficiente, la fuerza humana tenía un costo. En la relativa calma, Ketbar decidió mostrarle algo que había escondido hasta entonces. Una pantalla lateral se encendió. Un archivo antiguo apareció, lleno de glifos Trip primitivos. Major Torres, dijo Ketbar con solemnidad, hemos encontrado registros que mencionan a los humanos. De antes de que se conocieran formalmente. Elena se tensó. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero según estas crónicas, una especie desconocida intervino en su evolución hace miles de años. Elena sintió un vértigo más profundo que su propio sobreesfuerzo. Ketbar continuó. Estos registros sugieren que los humanos fueron reforzados. No por selección natural únicamente. Alguien los modificó. Elena no respondió de inmediato. Su mente procesaba a velocidad feroz. Parte de ella quería rechazarlo. Otra parte sabía que, en un universo tan vasto, nada era imposible. ¿Por qué me lo muestran ahora?, logró preguntar. Porque lo que ocurre en su cuerpo no es completamente espontáneo, explicó Ketbar. Queremos entenderlo. Pero más importante, queremos que usted lo entienda. Entonces la alarma volvió a sonar. El frigate Lanib había terminado con el señuelo. Y se dirigía hacia la luna. Hacia ellos. La situación cambió de riesgo alto a inevitable confrontación en apenas 20 segundos. Ketbar activó los protocolos de emergencia. Prepararse para contacto. Brital palideció, si es que una especie translúcida podía hacerlo aún más. No podemos pelear. No podemos correr. Elena se puso de pie, aunque el mareo la golpeó como un mazo. Entonces necesitan algo que sí tienen. ¿Qué?, preguntó Ketbar. Elena se tocó la sien. A mí. Ketbar negó con los tentáculos. Major Torres, una sola humana no puede. No voy a luchar a mano limpia, interrumpió ella. Voy a pensar por ustedes. Los Trip quedaron en silencio. No por desprecio, sino porque entendieron la magnitud de lo que una mente humana en sobrecarga podía representar. Díganme qué sistemas podemos manipular, ordenó Elena. Ketbar enumeró: control gravitacional lateral, emisores de eco térmico, microimpulsores auxiliares, y una red de sondas de análisis. Eso basta, dijo ella.
Y comenzó a trabajar. La embarcación Lanib llegó a la órbita de la Luna. Sus sensores, agudos como garras, escanearon la superficie. Elena dictó instrucciones a Brital. Activen los microimpulsores de la cara oculta de la nave. Intermitencia irregular. ¿Para qué? Para simular una fractura térmica natural. Luego, redirijan las ondas. Quiero que parezca que hay movimiento subterráneo. ¿Movimiento? Sí. Como si hubiera un animal grande allá abajo. Ketbar captó la estrategia. ¿Quiere que piensen que la luna está viva? No viva, corrigió Elena. Peligrosa. En ese preciso instante, la nave Lanib vaciló. Un gesto apenas perceptible, pero evidente para los sensores del Silencium. Les estamos dando duda, dijo Elena. Y los depredadores odian la duda. Pero luego algo apareció en la pantalla, un segundo eco. Un pulso de radar. Una búsqueda más fina. Ketbar murmuró, nos descubrieron. No, dijo Elena. Nos están tanteando. Es diferente. ¿Cómo lo sabe? Porque yo también lo haría. Elena respiró hondo. El temblor se intensificó. Su mente parecía dividida en varias capas que procesaban información simultánea, y sin embargo todo estaba en perfecta claridad. Van a lanzar un escaneo profundo, dijo. Cuando lo hagan, responderemos con interferencia a intervalos. ¿Qué tipo de intervalos? Impredecibles. Brital sudó un líquido viscoso. Pero eso rompe toda coherencia científica. Exacto, dijo Elena con media sonrisa. La coherencia nos delataría. La técnica funcionó, durante unos segundos. Luego, el escaneo Lanib se volvió agresivo. Un rayo estrecho atravesó la superficie de la luna y barrió la región donde estaban ocultos. El Silencium tembló. Una vibración que no provenía del casco, sino de la mente de Elena entrando, por completo, en sobrecarga. Sus pupilas se dilataron. Su respiración se volvió rítmica. Su percepción se expandió en un abanico inmenso. Podía sentir la inercia de la nave. El pulso de los motores. Incluso el ligero retraso en la comunicación interna de los sistemas. Ketbar la observó con fascinación y miedo. Major Torres, ¿qué está haciendo su cerebro? Lo que fue hecho para hacer, respondió Elena en un susurro extraño. Sobrevivir. El silencio del Silencium se convirtió en un tambor sordo cuando el rayo Lanib volvió a barrer la superficie de la luna. La vibración recorrió el casco como si manos gigantes apretaran la nave buscando fracturas. Brital chasqueó un tentáculo contra la consola. Nos detectarán en segundos. No si jugamos con su percepción, dijo Elena, cada sílaba más lenta, más anclada, como si hablara desde dos lugares a la vez. Ketbar la estudió. No como científico esta vez. Como un comandante reconociendo poder. Major Torres, su actividad cortical está alcanzando niveles peligrosos. Lo sé, murmuró ella. Pero necesito que confíen en mí. Confiamos, respondió Ketbar sin dudar. No, dijo Elena. Necesito que lo hagan de verdad. Su cuerpo temblaba, pero no era debilidad. Era un sistema humano entrando en un estado que los Trib apenas podían teorizar. Cada músculo parecía responder a un ritmo interno que no pertenecía a la biología ordinaria. Un tercer barrido atravesó la montaña donde se ocultaban. El radar Lanib ajustó frecuencia. Ketbar observó horrorizado. Están afinando su sensor para perforar rocas de silicato. Nada los detendrá. Elena apoyó las manos en la mesa táctica. Sus dedos estaban fríos, pero su mente ardía con conexiones nuevas. Sí los detendrá, dijo. Porque vamos a obligarlos a hacer lo que menos quieren. Brital de inmediato negó. Los Lanib nunca retroceden. Exacto, dijo Elena. Pero sí evitan trampas. La Major cerró los ojos un instante.
Y cuando los abrió, la calma absoluta había reemplazado el temblor. Su sobrecarga había llegado al punto crítico. El plan que Elena diseñó fue tan simple como devastador: fabricar la ilusión de un fenómeno geológico letal, lo suficientemente creíble como para hacer dudar incluso a un cazador Lanib. Necesito acceso completo a los sensores de geodinámica, ordenó Elena. Ketpar y Brital intercambiaron miradas, pero obedecieron. La mesa holográfica se llenó de líneas ondulantes. Esto no es para engañar la vista, explicó ella. Es para engañar el instinto. Los Lanib tienen instinto depredador muy agudo, dijo Brital. Justo por eso, contestó Elena. Vamos a convertir este lugar en un monstruo. Elena manipuló la interfaz con movimientos precisos. La sobrecarga hacía que sus dedos se movieran como si conocieran el mapa de controles desde antes de haberlo visto. Su cerebro, hiperactivo, analizaba patrones de calor, densidad, vibración y gravitones. ¿Qué está haciendo?, preguntó Ketpar. Simulando actividad subterránea, explicó ella. Una criatura colosal. Algo que haga pensar a los Lanib que este terreno está vivo. Brital se estremeció. Eso es irracional. Improbable. Sin base científica. Exacto, dijo Elena. Pero en combate, la ciencia es una herramienta. El miedo, un arma. Ketpar la observó con respeto creciente. Puede que tenga razón. Claro que la tengo, dijo Elena. Los Lanib cazan lo que entienden. Lo que no entienden, lo rodean. Las rocas bajo ellos comenzaron a emitir señales térmicas falsas, patrones lumínicos irregulares, microvibraciones que sugerían movimiento. El silencio amplificó los datos y los proyectó como un ecosistema entero. A ojos de los sensores Lanib, la luna empezó a parecer un nido dormido. Una bestia inmensa. No muerta. No viva. Esperando. La fragata Lanib se detuvo. No completamente, pero lo suficiente. Funcionó, dijo Brital con un tono casi infantil. Todavía no, corrigió Elena. Ellos no son cobardes. Solo son metódicos. Tramas de escaneo se superpusieron. Los Lanib buscaban inconsistencias. Buscaban algo que traicionara la ilusión. Y encontraron una. Un punto. Un eco. Una firma demasiado fría, demasiado perfecta. El silencium. Nos fijaron, gritó Brital. Tranquilo, dijo Elena, cuyo pulso apenas se aceleró. Justo aquí viene la parte difícil. ¿Cuál?, preguntó Ketpar. Elena lo miró con una sonrisa mínima. No era humor. Era guerra. Queremos que disparen. Ketpar retrocedió medio paso. Y eso destruiría la nave. No, dijo Elena. No si les damos un blanco distinto. La fragata Lanib cargó sus torretas cinéticas. Los proyectiles se encendieron en el vacío como estrellas en miniatura. Ya vienen, dijo Elena. Preparen el pozo gravitatorio. ¿El pozo, qué?, preguntó Brital. Las variaciones de la luna, dijo Elena. Amplifíquenlas. Hagan que parezca que la superficie se abre. Eso no tiene sentido, murmuró Ketpar. Es un truco, dijo ella. ¿Y los Lani? El primer disparo atravesó la atmósfera tenue de la luna. Odian los trucos. El proyectil impactó contra la superficie y creó un cráter luminoso que iluminó el valle entero. Pero lo que importaba no era el impacto. Era la reacción. Elena había alineado la distorsión gravitacional fingida con la trayectoria del disparo. Cuando los sensores Lanib analizaron el punto de impacto, encontraron exactamente lo que temían. Movimiento. Una onda masiva. Irregular. Caótica. De una magnitud que solo podía indicar una criatura colosal desplazándose bajo la roca. Están retrocediendo, dijo Brital, con un temblor de incredulidad. No retroceden, dijo Ketpar.
Están reorganizando. Esperen, dijo Elena. La fragata Lanib reorientó su proa. No huyó. No atacó. Estaba evaluando la posibilidad de que la luna albergara un organismo del tamaño de una ciudad. Y entonces cometió un error. Apuntó de nuevo. Elena lo vio antes que todos. Su cerebro en sobrecarga le permitió entender el patrón. Van a perforar la superficie, dijo. ¿Quieren verificar? ¿Y si descubren que es falso?, preguntó Brital. No lo harán, dijo Elena. Porque su próximo disparo no golpeará roca. ¿Entonces qué? Una trampa. Una que vamos a abrir nosotros. La Major corrió hacia la consola auxiliar. El mareo era más fuerte, un hilo de sangre bajaba por su nariz. Pero sus manos se movían sin pausa. Necesito acceso al panel de interferencia, dijo. Ketbar dudó. Eso puede quemar nuestros sistemas. Si no lo hacemos, no tendremos sistemas. Ketbar autorizó. Acceso concedido. Elena respiró hondo. Cuando disparen, explicó, vamos a reflejar el eco térmico como si algo gigante emergiera de la superficie. Pero no hay nada, dijo Brital. Exacto, respondió ella. La fragata Lanib disparó. Un perforador atravesó la corteza. Elena activó el pulso térmico. Y durante 3 segundos, 3 eternos segundos, la luna pareció temblar desde sus entrañas. La ilusión fue perfecta. El radar Lanib registró un ascenso térmico equivalente a un ser vivo de cientos de metros. Y entonces la fragata ejecutó la maniobra que Elena necesitaba. Retroceso. Rápido. Instintivo. Lo lograste, gritó Brital. No, dijo Elena. Acabo de empezar. El Silencium salió de su escondite con un leve impulso. No para pelear. Para escapar. Rumbo contrario al Lanib, ordenó Elena. Usen la sombra de la órbita. Ketbar siguió las instrucciones. ¿Estamos huyendo? No, dijo Elena. Estamos sobreviviendo. ¿Cuál es la diferencia? El objetivo. Elena cayó de rodillas un segundo. Su respiración era entrecortada. Brital se acercó alarmado. Major Torres, su frecuencia cardíaca se está disparando de manera peligrosa. Elena sonrió débilmente. Es el backlash. ¿Backlash?, preguntó Ketbar. El costo de pensar más rápido de lo que mi cuerpo puede soportar. Brital consultó los datos. Sus neuronas están usando energía equivalente a un músculo bajo esfuerzo extremo. Lo sé, dijo Elena. Lo siento. No puedo apagar. La frase se cortó. Su cuerpo tuvo un espasmo. Ketbar la sostuvo con sus tentáculos primarios antes de que cayera. Major Torres, la sobrecarga está dañando su sistema. No, es daño, dijo ella, jadeando. Es adaptación. Adaptación ineficiente, corrigió Ketbar. Está colapsando. Elena lo miró con ojos vidriosos. ¿Sabe qué ocurre cuando dejamos de pensar así? Explíquelo. El miedo vuelve, dijo ella. Y no puedo permitirme eso. No ahora. Mientras el debate continuaba, la fragata Lanib tomó una decisión inesperada, envió un dron avanzado hacia la superficie. Ketbar lo vio en los monitores. Han detectado inconsistencias. Vienen para confirmar. ¿Tiempo?, preguntó Elena. 3 minutos. Elena se apoyó contra el panel. Entonces tenemos menos. Major Torres, dijo Ketbar, usted no puede continuar así. Su cerebro podría. Elena lo interrumpió. Doctor, escúcheme. Su voz, aunque debilitada, tenía la fuerza de un soldado que aún no acepta la derrota. Ustedes no necesitan que yo pelee. Necesitan que piense. Solo eso. No me dejen caer ahora. Ketbar dudó.
Pero luego hizo algo que no estaba en ningún protocolo TRIP. La obedeció. Elena diseñó un último truco. El más arriesgado. Vamos a hacer que ese dron detecte justo lo que quiere evitar, dijo. ¿Qué cosa?, preguntó Brital. El nacimiento de la criatura. Brital casi dejó caer la consola. Eso es absurdo. Exacto, dijo Elena. Pero aterrador. Ketbar captó la lógica. Una criatura emergiendo sería impredecible. Los Lanib evitarían el área. Y si el dron confirma la anomalía, la fragata se alejará para no ser atrapada. Brital se desesperó. Pero no tenemos forma de simular algo tan complejo. Si la tenemos, dijo Elena. El reactor secundario y los campos gravitacionales auxiliares. Ketbar abrió los ojos. Eso podría causar un colapso de energía interno. Pero los Lanib no lo sabrán, dijo Elena. La Major se integró al panel. Su visión era borrosa, su mente, un torbellino de datos. Cada comando era un dolor punzante que le recorría la frente. Se aproxima el dron, anunció Brital. Tomen posiciones, dijo Elena. Los campos gravitacionales se alinearon. Una onda térmica se formó. La superficie de la luna, vista desde el dron, pareció agrietarse desde dentro. Un rugido bajo, generado por vibración mecánica, se propagó hacia arriba. El dron lo registró todo. Transmisión enviada, dijo Ketbar. La fragata está cambiando rumbo. ¿Huyen?, preguntó Brital. No, dijo Elena. Sobreviven. Igual que nosotros. El dron explotó de forma secundaria, ya sea por autodestrucción o por estrés energético. Y ahora, dijo Elena, corremos. El silencium impulsó motores a potencia máxima. Y por primera vez en toda la operación. Los Lanib no lo siguieron. El silencio después del combate no era verdadero silencio. El silencium respiraba, crujía, vibraba como si la estructura metálica quisiera recordar a su tripulación que seguía viva. Los sistemas de emergencia parpadearon una última vez antes de apagarse, y la nave descendió a un nivel de consumo mínimo. Habían sobrevivido. Major Elena Torres se dejó caer contra la barandilla del puente auxiliar. No tenía fuerzas para mantenerse erguida. El sobreesfuerzo había terminado, y con él llegó el peso inevitable de la fatiga. El temblor de sus manos era un recordatorio claro, el cuerpo humano siempre cobraba factura. Dr. Ketbar se acercó con pasos lentos, casi ceremoniales. Major Torres, ha salvado este navío. Elena soltó una risa ronca. Tampoco es como si lo hiciera por gusto. Pero lo hizo, replicó Ketbar. Sus tentáculos mostraban una configuración que Elena había aprendido a interpretar como respeto. La maniobra final, redirigir la trayectoria Lanib hacia la estela residual, fue algo que jamás habríamos calculado. Los Lanib no piensan como ustedes, dijo ella. Tampoco como nosotros. Pero tienen patrones. Todos los depredadores los tienen. Brital apareció desde el módulo médico con un escáner en la mano. Mayor, necesita reposo inmediato. Su actividad neuronal aún es intensa. Elena cerró los ojos un instante. Ya no estoy en sobrecarga. Solo, cansada. Cansada es un eufemismo clínicamente impreciso, murmuró Brital, pero no insistió. La nave quedó flotando en la sombra del pequeño satélite rocoso. Afuera, los restos del enfrentamiento se dispersaban lentamente en microfragmentos brillantes. No habría más persecución inmediata, la fragata Lanib, dañada, había tenido que retirarse a un punto seguro para evitar combustión interna. Un triunfo, sí. Pero uno que dejaba más preguntas que respuestas. Ketbar se inclinó hacia una consola lateral y proyectó el archivo antiguo, los glifos, las formas angulosas, las traducciones tentativas. Major Torres, lo que encontramos antes del ataque no es un mito. Elena se enderezó con dificultad. Háblame claro.
Ketbar señaló un fragmento. Estos registros son previos a nuestra expansión interestelar. Mencionan a los huéspedes de sangre ardiente. Seres cuya fisiología permitía saltos neuronales extremos. Capacidades que ustedes poseen, en parte. ¿Estás diciendo que los humanos venimos de ellos?, preguntó ella. No necesariamente. Pero sí que alguien, influyó en su evolución. Elena sintió un escalofrío que no provenía del frío. No me digas que somos algún tipo de experimento antiguo. Experimento no es el término, dijo Ketbar. Más bien, una intervención. O una herencia. Brital bajó la voz. Mayor, si eso es cierto, entonces los Lanib no la perseguían solo por ser humana. La perseguían porque sabían lo que podría despertar. Elena negó con la cabeza. No soy ninguna arma. Ni ustedes van a tratarme como una. Ketbar tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz llevaba un matiz nuevo. No la vemos como un arma. La vemos como una variable. Y quizá, como una aliada. Elena sostuvo la mirada múltiple del alienígena. A pesar del cansancio, sonrió. Eso sí puedo aceptarlo. Los minutos siguientes transcurrieron en calma. Brital revisaba los daños internos. Ketbar preparaba informes para la coalición científica. Elena simplemente se sentó en la cubierta metálica y dejó que el silencio le permease los huesos. Era extraño sentirse segura en una nave que hace apenas horas consideraba una amenaza. Pero así era la vida en el espacio, alianzas inesperadas, peligros constantes y decisiones que se tomaban con la velocidad de un latido. Cuando Ketbar regresó al puente, llevaba consigo una pregunta que no sabía cómo formular. Major Torres, ¿qué desea hacer ahora? Elena pensó en su respuesta. En su escuadrón perdido. En la fragata Lanib aún rondando en algún punto del sector. En los glifos antiguos que sugerían algo más grande que ella, más grande que cualquier nación humana. Primero, dijo, quiero volver a la Tierra. Hay cosas que debo reportar. Cosas que nadie va a creer hasta que las diga yo misma. Eso podemos facilitarlo, respondió Ketbar. Después de reparaciones primarias, estableceremos curso hacia territorio neutral para transferirla a una patrulla humana. Y después, Elena respiró hondo. Después quiero saber más de esos archivos. Ketbar emitió un sonido suave, como un murmullo vibratorio. No esperaba menos. Antes de abandonar el puente, Elena miró una última vez el espacio vacío. El brillo de los restos. La sombra de la luna. La estela apenas visible del barco Lanib en retirada. Y dijo algo que no iba dirigido ni a los Trib, ni a sí misma. Sino al universo. Si alguien nos hizo así, si alguien decidió que los humanos teníamos este poder, voy a encontrar quién fue. Y quiero que me lo digan a la cara. El eco de sus palabras se perdió en el silencio. Pero algo, muy lejos, respondió. Un pulso antiguo. Una señal imposible. Un registro que se activó solo por la presencia de un humano en sobrecarga cognitiva. Ketbar lo notó antes que todos. Major, hay algo más. Elena arqueó una ceja. ¿Qué clase de algo más? La pantalla mostró un nuevo símbolo. No Trib. No Lanib. No humano. Una tercera especie. Un mensaje olvidado. Una coordenada. Ketbar murmuró, casi reverente, parece que alguien nos esperaba. Elena sonrió con cansancio, pero también con determinación. Pues que se preparen. Si quieren ver más historias en este universo, dejen su like. Consigan acceso anticipado convirtiéndose en miembros del canal de YouTube.